Si sentís que tenés baja autoestima, algo muy común que probablemente te haya pasado es que si conocidos, familiares o amigos te dicen algo lindo, te felicitan por algo que hiciste bien, probablemente te hayas sentido muy bien por un momento, pero si alguien te señala un error, automáticamente pasás a ser la peor persona. La dependencia de que un otro nos valore como personas y no hacerlo nosotros mismos. Si basás tu autoestima en el amor y la aprobación de los demás, cada crítica o rechazo que te hagan lo vas a tomar realmente muy mal, porque vas a sentir que no vales para nada, porque no te aprobaron. Lo mismo pasa con los logros. Si crees que tu valor depende de lo que lográs, cualquier fracaso puede hacerte sentir como un inútil. Si nuestra autoestima no viene de nuestros logros, de la aprobación de otras personas, de nuestras relaciones, ¿de dónde viene realmente? ¿Qué cualidades específicas hacen que alguien sea más valioso o menos valioso? Buscar algo implica la idea de que no se tiene. Por eso hay que buscarlo. Si vamos en búsqueda de nuestro valor, estamos diciéndonos que no lo tenemos, que no somos valiosos. En este episodio quiero cambiar la perspectiva, porque no se puede buscar algo que ya se tiene. Cuando buscamos valorarnos, paradójicamente estamos diciéndonos de alguna manera que no somos valiosos y nos obsesionamos y perdemos el tiempo en buscar algo que en verdad ya tenemos. Por eso hoy te invito a escuchar este episodio con una nueva perspectiva que ojalá te haga pensar y reflexionar sobre el autovalor y la autoestima. Antes de empezar te cuento que estoy retomando YouTube y tengo muchas ganas de crecer en este canal. Creo que es un gran espacio para conectar más con ustedes junto al podcast. Así que si estos episodios te sirven, te ayudan, te invito a que le des like y que te suscribas al canal para que también pueda llegar a más personas y ayudarlas también. Ahora sí, vamos a empezar. Con mis pacientes hablo mucho acerca de que hay una gran diferencia entre sentirse mejor y mejorar. Sentirse mejor es algo momentáneo, como si nos tomáramos una pastillita para el dolor de cabeza, para aliviar los síntomas, pero sin tratar realmente la causa que hay debajo. Sí, nos sentimos mucho mejor, pero no solucionamos la causa. Por lo tanto, es probable que ese dolor de cabeza vuelva, a no ser de que realmente se trabaje en lo que la causó. Por ejemplo, si es fiebre, una infección, migrañas o lo que sea. En cambio, mejorar es un proceso mucho más profundo que implica trabajar en encontrar la causa, implica una transformación en nosotros mismos para adquirir nuevos hábitos, para sentirnos mejor en general y que requiere de aprendizaje. Mejorar significa entender las razones detrás de tus emociones. Por ejemplo, si atravesaste por una depresión, mejorar no solo se va a tratar de dejar de sentirte mal, sino de comprender por qué te sentiste así en primer lugar, qué pensamientos o creencias están detrás de esas emociones, cuándo aparecieron, a partir de qué acontecimientos. ¿Puede haber otra forma de interpretar lo mismo? También implica saber por qué y cómo lograste salir adelante y sentirte mejor. Todo este conocimiento es clave porque te da herramientas para afrontar mejor futuros desafíos que vayan a aparecer y a relacionarte mejor con tu vida en general. Uno de los aspectos más importantes en este proceso de mejora es la relación que tenemos con nosotros mismos. Muchas veces el malestar emocional que sentimos no solo está ligado a situaciones externas, sino también a la forma en la que nos percibimos. Y acá entra en juego la autoestima. Si sentís que tenés baja autoestima, algo muy común que probablemente te haya pasado es que si conocidos, familiares o amigos te dicen algo lindo, te felicitan por algo que hiciste bien, probablemente te hayas sentido muy bien por un momento, pero si alguien te señala un error, automáticamente pasás a ser la peor persona. No hay como un punto medio y lo que prevalece es la dependencia de que un otro nos valore como personas y no hacerlo nosotros mismos. Pero para trabajar la autoestima necesitamos primero entender que hay dos pilares fundamentales, la confianza en uno y la autoestima por otro lado. Porque aunque a veces usamos estos términos como si fueran lo mismo, son dos conceptos distintos. La confianza en uno mismo está relacionada con la seguridad de que podés enfrentar retos, alcanzar tus metas y tener el éxito en lo que sea que te propongas. Pero la autoestima es más profunda, es la capacidad de amarse a uno mismo y estar satisfecho, alegre por quien uno es, independientemente de si las cosas van bien o no en tu vida. Entonces, un paso crucial en este proceso de mejora es identificar las verdaderas causas de tu baja autoestima, de por qué sentís tanto malestar. Y muchas veces esas causas están en lo que interpretamos de nosotros mismos, que ni siquiera nos damos cuenta de que lo hacemos. Son suposiciones que hacemos de nosotros mismos, que hicimos hace mucho tiempo, que son silenciosas y que por eso cuesta identificarlas, y justamente por eso también pasamos mucho tiempo de nuestra vida suponiendo algo que nos baja la estima sin saber que lo estamos haciendo nosotros mismos.
Son creencias inconscientes que adoptamos a lo largo de nuestra vida y que usamos para definir nuestro valor personal. Esas creencias forman parte de nuestro sistema de valores y muchas veces son la raíz de nuestros altibajos emocionales. Entonces, para entender mejor esto, te voy a compartir algunos ejemplos de estas creencias silenciosas que podemos llegar a tener cuando experimentamos baja autoestima. Por ejemplo, si alguien me critica, significa que hay algo mal en mí. O para ser una persona plena y feliz, necesito ser amada. Si estoy sola, voy a sentirme mal. O mi valor como ser humano depende de mis logros. Si no hago todo perfectamente, soy un fracaso. Si te identificaste con alguna de estas creencias, quiero decirte primero que es completamente normal. Muchas personas las tienen, aunque no siempre sean conscientes de tenerlas. Pero que algo sea normal no quiere decir que esté bueno y que haya que aceptarlo. Porque estas suposiciones no solo son irracionales, irrealistas, sino que también son bastante autodestructivas. Nos hacen vivir en un estado constante de dependencia emocional, ya sea de la aprobación del otro, del éxito profesional o de una perfección que obviamente no existe. Y cuando esa fuente de validación externa no llega, sentimos que todo se cae a pedazos. Por ejemplo, si basas tu autoestima en el amor y la aprobación de los demás, cada crítica o rechazo que te hagan lo vas a tomar realmente muy mal. Te vas a sentir mal porque vas a sentir que no vales para nada, porque no te aprobaron. Pero ¿alguna vez te preguntaste si esa desaprobación realmente define tu valor como persona? Por lo general, la desaprobación de otros tiene más que ver con sus propias creencias y problemas personales que con algo que hayamos hecho mal nosotros. Lo mismo pasa con los logros. Si crees que tu valor depende de lo que lográs, cualquier fracaso puede hacerte sentir como un inútil. Pero ¿realmente es lógico medir tu valor como ser humano basándote en algo tan cambiante como tus logros? Sácalo de vos. Pensá en amigos, familiares o conocidos tuyos cuando fracasan en algo. ¿Sentís que perdieron su valor como seres humanos? ¿Que ya no son más valiosos? Por eso, uno de los pasos más importantes para realmente mejorar, y porque saben que a mí me gusta ir a la causa, a la raíz, y no simplemente dar tips de cómo sentirte mejor en un día, porque sabemos que eso no funciona, lo que necesitamos para mejorar es empezar por identificar estas creencias silenciosas y cuestionarlas. ¿Qué me estoy contando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿De dónde vienen estas creencias? ¿Son realmente ciertas? ¿Me están ayudando o me están perjudicando? Haciendo este trabajo vas a descubrir que probablemente detrás de estos altibajos emocionales hay una adicción a la aprobación, al amor, al logro o a la perfección. Y como cualquier adicción, salirnos de ahí puede ser bastante desafiante, pero también demasiado transformador. Entonces, vamos a hacer un repaso por estos distintos tipos de adicciones porque primero necesitamos entender cómo funcionan para poder después cambiarlo. Y por último, te voy a dejar 4 perspectivas que te ayuden a fortalecer tu autoestima. Entonces, una de las creencias que tenemos y que confundimos como fuente proveedora de autoestima es la idea de que sería terrible si alguien nos desaprobara. Pero, ¿por qué sentimos que la desaprobación representa una amenaza tan grande para nosotros? Tal vez porque asumimos que si una persona no está de acuerdo con nosotros o nos critica, significa que todos lo van a hacer. O peor, que esa desaprobación es una prueba irrefutable de que hay algo mal en nosotros inherentemente como personas. Si te valoras a partir de la aprobación de los demás, seguramente cada vez que alguien te elogia, probablemente te sientas bien y digas, ok, recibí un comentario positivo, así que puedo estar feliz conmigo misma, voy bien, soy valiosa. Pero lo que pasa en realidad es que no es el cumplido en sí lo que te hace sentir bien, sino tu creencia sobre ese cumplido. O sea, la creencia de que lo que piensa o dice el otro de vos tiene más poder que lo que puedes pensar de vos mismo. Le das mucho poder al otro. Y al mismo tiempo, cuando haces eso, te quitas el tuyo. Pero en la vida todo tiene un precio y el precio de depender tanto de la aprobación externa es que uno se vuelve extremadamente vulnerable a las opiniones de los demás. Es como una adicción. Cuanto más buscas la aprobación, más necesitas seguir recibiéndola para no sentir ese síndrome de abstinencia emocional. Y cuando alguien te desaprueba o señala un error, puede llegar a ser muy duro, como si no estuvieras siendo valorado enteramente como persona, como si no tuvieras valor como ser humano. Pero vamos a reflexionar un segundo sobre una cosa, que si la desaprobación que te marca alguien no tiene nada que ver con vos, en verdad.
Muchas veces la crítica de otra persona refleja más sus creencias, frustraciones o limitaciones que algo objetivamente malo sobre nosotros. Y obviamente también vamos a cometer errores objetivamente. Por ejemplo, podemos lastimar a alguien sin darnos cuenta, sin querer. Pero probablemente la reacción o desaprobación de ese error esté dirigido a eso específico que hicimos, no a quien somos enteramente como personas. Un ser humano no puede hacer todo mal todo el tiempo. Nadie es perfecto, pero tampoco somos un error caminante. Dicho esto, no quiero que pienses que desear la aprobación es algo necesariamente malo. Es natural y saludable sentirnos bien cuando alguien nos reconoce nuestras habilidades, nuestras cualidades o logros. La aprobación se siente bien y no hay nada malo en disfrutarla. Pero lo que sí es importante es no caer en depender de esa aprobación para validarnos como seres humanos, para construir nuestra autoestima. Porque si lo hacemos de esta manera, vamos a estar constantemente necesitando o dependiendo de un otro para que nos valide. Otra de las creencias silenciosas que suelen afectar nuestra autoestima es la creencia de que necesitamos el amor de alguien para ser felices y validados. Entonces pensamos, no puedo ser verdaderamente feliz y estar completa a menos de que sea amada por alguien más. Y esa es una creencia profundamente arraigada en nuestra sociedad, pero ¿es realmente cierta? Las creencias sociales tampoco son perfectas, por lo tanto, que la mayoría de las personas o la sociedad piense de determinada manera no quiere decir que sea la mejor manera. Las normas y creencias sociales también están creadas por seres humanos imperfectos y cambiantes, y como vemos a lo largo de nuestra historia, se van modificando porque vamos creciendo, vamos cambiando, vamos necesitando otras cosas y como consecuencia percibimos las cosas de manera distinta. Por lo tanto, que todo el mundo valore o piense de X manera no quiere decir necesariamente que eso sea lo mejor, lo más ventajoso o lo correcto para nosotros. Entonces, cuando convertimos al amor en un requisito para nuestra felicidad, lo que estamos haciendo es depender emocionalmente de otra persona para sentirnos completos. Entonces desarrollamos una falta de autonomía emocional. Cuando asumimos que nuestro valor depende de que alguien nos ame, estamos enviando un mensaje al mundo, aunque no lo expresemos con palabras, de por favor, ámenme, porque sin tu amor no tengo valor. Y esto no solo nos vuelve más vulnerables y obviamente nos lleva a tener una baja autoestima, sino que también irónicamente aleja más a las personas. Una persona que se valora a sí misma es mucho más atractiva que una persona que necesita de un otro para validarse. Por tanto, si la estrategia es concentrarme en buscar valor para ser amado y por ende validado, ni siquiera funcionaría, porque nos atraen más las personas que ya encuentran un valor en sí mismas, más que las que sienten que necesitan ese valor. La realidad es que cuanto más independiente uno se vuelve, más seguros nos sentimos. Entonces no necesitamos que alguien más valide nuestra existencia, porque nosotros mismos ya lo hacemos. Y entonces nuestro estado de ánimo deja de depender de los demás y como consecuencia nos sentimos más estables. Entonces la idea de que el amor es una necesidad es un mito. Hay cosas que sí son necesidades humanas como el oxígeno o el agua, pero el amor no es una necesidad. Es normal desear amor, compañía o una relación romántica, pero eso no significa que sean indispensables para tu felicidad o tu autoestima. De hecho, muchas de nuestras mayores satisfacciones en la vida no dependen de estar con alguien más. Por ejemplo, disfrutar de un buen libro, escuchar música, caminar por la naturaleza, hacer un hobby, cocinar o lo que sea que te genere satisfacción son experiencias que podés hacer solo y que nos llenan, nos generan satisfacción. Y son actividades que no solo nos ayudan a encontrar satisfacción personal, sino que también refuerzan nuestra relación con nosotros mismos. Tuve una paciente que creía que estar sola era sinónimo básicamente de ser miserable, así que evitaba cualquier tipo de actividad que le generara placer si no tenía una compañía. Y eso se convirtió en una especie de profecía autocumplida, porque cuando evitaba disfrutar de su propia compañía, alimentaba la creencia de que necesitaba a alguien para ser feliz. Pero todo empezó a cambiar cuando empezó a hacer cosas que disfrutaba sola. Empezó a organizar cenas ricas para ella misma, ir a cafecitos, al cine, actividades que antes tal vez reservaba para cuando estaba en pareja. Y fue en ese proceso que descubrió que no solo podía estar sola, sino que también realmente podía disfrutarlo. Empezó a desarrollar una relación con ella misma y una vez que lo hizo, todo lo demás se fue acomodando. Su autoestima ya no dependía de la aprobación o el amor de otros, sino de su capacidad para encontrar satisfacción en su propia vida. Entonces la clave está en entender la diferencia entre desear algo y necesitarlo. Desear una relación amorosa es natural, todos queremos conexión y compañía, pero cuando ese deseo se convierte en una necesidad, estás diciendo que sin amor tu vida pierde su sentido, y esto no es cierto. Millones de personas que están en pareja son bastante infelices.
lo que demuestra que el amor no es la solución mágica para todos nuestros problemas. Estar solo no es ni bueno ni malo. Lo que lo hace positivo o negativo es cómo lo interpretamos. Entonces, si pensamos que necesitamos a alguien para sobrevivir, empezar a preguntarnos si esto es realmente cierto. Preguntarnos qué cosas logramos solos hasta ahora, para así en lugar de pensar que necesitamos una relación para ser felices, desear una relación sin que esto defina nuestro valor o bienestar emocional. El amor es un deseo, no una necesidad. Por eso, dedica tiempo a conocerte, a disfrutar de tu propia compañía y a construir una relación con vos mismo. La última creencia silenciosa de la que vamos a hablar hoy, que puede generar mucha ansiedad y malestar, es la creencia de que nuestro valor como seres humanos es proporcional a lo que logramos en nuestra vida. Esta idea que nos lleva a medir nuestro valor personal con una vara externa y constantemente cambiante, y el resultado es una autoestima frágil y condicionada por factores externos que no siempre están bajo nuestro control. Entonces, lo que suele pasar con esta creencia es que cuando logramos algo importante, como un ascenso en el trabajo, por ejemplo, probablemente te sientas bien con vos mismo y es natural. Pero el problema aparece cuando empezás a depender de esos logros para definir tu valor como persona. Y si bien esta mentalidad puede ayudarnos a motivarnos más, a esforzarnos, también puede llevarnos a hacer cosas para evitar sentirnos promedio o incluso a trabajar en exceso. Y cuando las cosas no salen como esperábamos, si un negocio fracasa o no alcanzas una meta que te propusiste, podemos sentirnos vacíos o incluso inútiles. Esta creencia de que el trabajo equivale al valor personal también genera un ciclo bastante peligroso. Cuanto más te esforzas por lograr cosas para sentirte valioso, más necesitas esos logros para mantener esa sensación y eventualmente cualquier error o fracaso puede tirar abajo la imagen que tenés de vos mismo. Pero, ¿realmente los logros determinan nuestro valor como personas? Si nos ponemos a pensar 2 segundos sobre esto, nos daríamos cuenta de que esta ecuación es bastante irracional. Pensemos, por ejemplo, en ejemplos extremos, figuras históricas que lograron cosas extraordinarias, pero que no eran necesariamente buenas personas. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza es Hitler. Logró el éxito político, el reconocimiento de millones de personas que lo siguieron, cumplió muchas de sus metas, pero ¿era buena persona? O por el contrario, personas que quizás no dejaron un impacto visible en el mundo, no fueron reconocidas por miles de personas, pero que vivieron vidas llenas de integridad y significado y felices. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no tenían valor? ¿Cómo podemos justificar esta idea de que nuestro valor como humanos depende de lo que logramos? ¿Es realmente así o pasa por otro lado el valor? El problema con esta suposición es que nos obliga a buscar validación en algo externo de vuelta. Y como cualquier cosa externa, los logros son temporales y están sujetos a circunstancias que no siempre podemos controlar. Incluso el éxito más grande no puede garantizarnos una autoestima sólida si tu valor personal sigue atado a tus resultados. Entonces, en lugar de pensar que mi valor depende de lo que logro, podríamos empezar a pensar que mi valor es intrínseco e independiente de mis logros. Y esto no significa que tenemos que dejar de perseguir nuestras metas o de forzarnos en nuestras carreras. Significa que nuestro sentido de valía no debería depender de esos éxitos, porque ya somos valiosos y suficientes tal cual somos. Entonces, llegamos a la cuestión central de este episodio. Si nuestra autoestima no viene de nuestros logros, de la aprobación de otras personas, de nuestras relaciones, ¿de dónde viene realmente? ¿Qué cualidades específicas hacen que alguien sea más valioso o menos valioso? El tema está en que esta pregunta, la verdad es que no tiene una respuesta objetiva, porque ¿qué características decidirían si alguien tiene más o menos valor? La verdad es que no hay un criterio universal que pueda responder a esto, porque el éxito económico, como vimos, no hace que una persona necesariamente sea más valiosa. Que una persona esté en una relación de pareja tampoco, que tenga miles de seguidores en redes sociales tampoco, y a la vez cada persona valora distintas cuestiones. Por lo tanto, la respuesta siempre va a ser subjetiva. Y si vamos más a fondo, nos daríamos cuenta de que el valor en sí mismo es una abstracción que creamos, no es una cosa en sí misma. No existe como algo tangible y justamente por eso no puede ganarse ni perderse. Entonces, ¿por qué pasar nuestra vida persiguiendo algo que no es real? ¿Qué pasaría si pensáramos que no tenemos valor? Que no existe tal cosa como tener valor.
que no necesitamos buscarlo porque ni siquiera existe. De hecho, si dejáramos de preocuparnos por si somos valiosos o no, eliminaríamos el peso de tener que ser valiosos y nos daríamos cuenta de que nuestra vida no depende de demostrar nada a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasaría si dejáramos de preocuparnos por ser valiosos? Absolutamente nada. Podrías seguir adelante con tu vida enfrentando los problemas y desafíos concretos que realmente importan. Podríamos enfocarnos en lo que realmente podemos hacer ahora, en lugar de perdernos en la ilusión de tener que cambiar o demostrar algo que, en esencia, no necesita ser probado porque no existe. De hecho, al dejar de obsesionarnos con las etiquetas de ser valioso o no, estoy segura de que empezaríamos a vivir con más liviandad, seríamos más alegres y auténticos. Y con esto no hablo de renunciar a nuestras metas, sino de dejar de atar nuestro sentido de identidad o valor a esas metas. Por eso, si el valor personal no es algo que pueda medirse, ¿qué propósito tiene en nuestra vida? Bueno, creo que la respuesta no está en perseguir un concepto abstracto de valor, sino en encontrar significado y placer en las experiencias que vivimos. Aprender algo nuevo, ayudar a los demás, disfrutar de un atardecer o simplemente estar presente en el momento son formas de vivir con propósito y satisfacción. Esta es una forma de ver el valor de una persona, como algo inexistente, y justamente por eso no habría ni que buscarlo. Ahora, si preferís creer que todos los seres humanos tenemos un valor intrínseco, hay otra perspectiva que consiste en aceptar que cada persona tiene una unidad de valor desde que nacemos hasta que morimos, independientemente de lo que se logre. Y esta unidad de valor es independiente de nuestras circunstancias, logros o fracasos. Por ejemplo, un bebé que no logró nada no es menos importante o valioso que un adulto, o lo mismo un anciano, o lo mismo cuando estamos enfermos, relajados, dormidos o simplemente no haciendo nada. Nuestra valía sigue intacta, sigue ahí. Este valor intrínseco al ser humano no puede ser aumentado ni disminuido, y esto elimina la necesidad de probar constantemente que valemos algo, porque ya está ahí, hagas lo que hagas. Es algo que tenemos simplemente por existir. Entonces, en lugar de obsesionarnos por conseguir valor, confiemos en que ya está ahí, ya está en nosotros como una constante en nuestra vida. Y si seguimos con esta lógica de que el valor es intrínseco y hagas lo que hagas no lo puedes perder, el tercer camino hacia una buena autoestima es reconocer que la única manera de perder tu sentido de valía es persiguiéndote a vos mismo con pensamientos irracionales y realistas de que no tenés valor, cuando en verdad sí lo tenés. Nada en realidad puede sacarte tu valor. Lo único que puede hacerlo son tus propias creencias distorsionadas. Esto me hace acordar a lo que plantea Viktor Frankl en su libro El hombre en búsqueda de sentido. Él era un psiquiatra que estuvo en uno de los campos de concentración nazi, para quienes no lo conozcan. Contaba que a pesar de las condiciones extremas a las que eran sometidas las personas que estaban capturadas ahí, muchas personas rechazaron aceptar las persecuciones como una prueba de que valían menos. Incluso en esas circunstancias, muchas personas describieron que sintieron una fuerza y sentido de dignidad adentro suyo que nunca antes habían sentido. Entonces esto nos lleva a preguntarnos si es realmente lógico que nuestro valor dependa de una circunstancia externa específica. Por último, una forma práctica de practicar el autovalor, si es que seguís creyendo que esto es algo que tenés que buscar, porque solo se busca lo que no se encuentra o lo que uno cree no tener, pero si esto te hace más sentido, lo que podés hacer es empezar a tratarte como tratarías a un ser querido. Imagínate que un amigo te dice, no valgo nada, hago todo mal. ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Seguramente le digas que esto no es así y le digas todas las cosas positivas que tiene y las razones por las cuales esto claramente no es verdad. Ahora, ¿por qué no tratarte de la misma manera a vos? Hacete consciente de todo lo positivo que tenés. Arreglate para vos. Prepara una cena con la comida que más te guste para vos mismo. Aconsejate, cuídate y respetate como lo harías con un amigo. La autoestima no se gana, se decide, se trabaja. Es una lección diaria de valorarte y darte el trato que mereces. Entonces puede que te estés preguntando, todo esto suena bien, pero ¿qué hago si todavía me siento mal conmigo mismo cuando no logro mis metas? Es importante entender que no necesitas ser un gran triunfador para sentirte realizado, valioso o en paz con vos mismo. El éxito puede ser gratificante, pero no garantiza la felicidad. Es momentáneo, viene y va. Es externo a uno. Por lo tanto, si conseguís una meta, después de un tiempo no va a significar nada si realmente no nos valoramos por quienes somos. De hecho, muchas personas con grandes logros externos
Sienten un vacío interno porque su felicidad y valía depende de factores externos que nunca son suficientes, porque obviamente no son constantes, son momentáneos. A veces están y otras no. Entonces tal vez la cuestión está en encontrar satisfacción en las cosas simples de la vida. No necesitas alcanzar una meta extraordinaria para disfrutar de lo que sos y lo que tenés. Las experiencias más significativas de la vida, como compartir tiempo con alguien que querés, aprender algo nuevo, simplemente disfrutar de un atardecer, no dependen de ningún logro grandioso. La paz interior, la verdadera autoestima no vienen de lo que haces, sino de cómo decidís relacionarte con vos mismo. Trátate como tratarías a un ser querido, enfócate en lo que realmente importa y deja de medir tu valía con estándares arbitrarios que ni siquiera existen. Ya sos valioso simplemente por existir, el valor siempre va a estar con vos, independientemente de lo que hagas o no. O podríamos decir que no existe valor que alcanzar, porque ni siquiera existe, es un constructo humano. Elegí la forma de interpretarlo que más te resuene, que más te sirva y concéntrate en lo importante, en lo que te genere satisfacción, alegría, un propósito, en contribuir al mundo con quien sos y en lo que tenés enfrente. Deja de obsesionarte con conseguir valor porque eso ya está. No se puede buscar lo que ya tenemos. Como siempre, lo que busco con cada episodio es que puedas irte con tranquilidad, que encuentres más paz en tu vida, porque al fin y al cabo eso es lo que necesitamos para construir una vida más satisfactoria y dar lo mejor de nosotros mismos. Así que si este episodio te gustó o te ayudó, te invito a que le des like, que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte de nada. Si estás escuchando desde Spotify, puedes dejar una review para que este mensaje llegue a más personas que tal vez estén necesitando escuchar esto. Y gracias, muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene.